Obra fundamental del repertorio del cancionero popular argentino, de este personaje que aprendió desde muy chiquito a tocar la guitarra. Allí cuando se mudó por Rosario en los 80 formó parte de esa trova rosarina, trova representante y embajadora de la música rosarina, de la canción. Lo más importante, la llave que abre cualquier puerta en el ámbito musical. Hablamos de la canción. Y esta canción, Gabriela, que la hemos cantado, que la hemos escuchado, que nos emociona, que cada vez que, por ejemplo, nosotros particularmente, como Gabriela, que está en Villa Constitución, a orilla del Paraná, quien les habla a orilla del Paraná, también en la ciudad de San Nicolás, cada vez que vamos al río nos resulta cantar esta canción. Pero a veces oscura, y qué placer, Gabriela, ¿no? Qué lujo se viste este viajero frecuente para recibir nada más ni nada menos que a un gran viajero, el señor Jorge van der Molen. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy felices de que puedas atendernos y de hablar un ratito con vos. Bueno, para mí también un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, Jorge, así como cuenta la historia, desde muy chiquito en Rosario tocando la guitarra. Sí, en realidad yo nací en Pueblo Andino, y la guitarra es una compañera desde los 8 o 9 años, ¿no? Y bueno, son esas cosas que pasan afortunadamente por azar. En muchos casos una guitarra regalada suele terminar arriba de algún mueble, de algún ropero o adentro de algún placar. Pero bueno, en mi caso fue una compañía permanente durante todo el resto de mi vida, ¿no? Sí, claro. Así que supongo que quienes me regalaron la guitarra en ese momento no deben haber supuesto que estaban haciéndome un regalo tan importante, ¿no? Claro, es verdad, qué verdad eso. Pero bueno, esas cosas ocurren muchas veces apoyado en la voluntad y en las decisiones de uno, pero mucho también por la casualidad y por el azar, ¿no? Así que bueno, me considero en ese caso un hijo de las dos condiciones, claro. De la voluntad propia y del albur, digamos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la llegada de esa primera guitarra? Vos decís que fue un regalo, pero ¿fue un regalo pedido o fue un regalo porque a alguien de la familia le gustaba la música y dijeron a ver qué pasa con este chico? No, en algún momento debo haber, en realidad a mí me gustaba cantar porque mi viejo cantaba y porque me enseñaba canciones cuando yo era muy chiquito. Y supongo que un poco a partir del entusiasmo que yo mostraba por la música, en un momento mi padre y mi madre me regalaron una guitarra. Y empecé a aprender esas primeras cosas del repertorio que siempre se aprenden, principalmente del lado del folclore, ¿no? Uh-huh. Que es probablemente la influencia mayor que yo haya tenido. Pero vino así como un regalo, un poco a partir de la observación que tal vez ese chico le interesara bastante la música y tal vez una guitarra podría haber sido un buen regalo, y efectivamente lo fue, ¿no? Bueno, entonces no fue tan casual. No, casual son las cosas que pasan después, uh-huh. no lo del regalo de la guitarra. Pero sí el hecho de que haya continuado tocando y el hecho de que me haya seguido interesando ese lenguaje como cosa expresiva, y mucho después el hecho de que haya significado mi forma de vida y mi proyecto y mi camino, ¿no? Esas cosas considero que tienen un fuerte componente de azar, no el hecho de que me lo hayan regalado, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, yo no sé, es talento también. No, y claro, perseverancia. Claro. Sí, quiero decir, uno puede ponerle
puede ponerle mucho, sin embargo, hay ciertas condiciones que uno no prevé, que no busca. Vos fíjate que antes Edgardo comentaba la relación con la trova, y la emergencia de la trova rosarina tuvo mucho de casualidad, fuertemente fundado en un trabajo muy sólido de todos los integrantes, ¿no? Pero hay mucho de casualidad en los factores históricos que ocasionan una emergencia, quiero decir, ¿no? Y en las posibilidades que se le van dando después a los diferentes componentes, ¿no? Uno no espera, como en el caso aquel, primero no espera una dictadura, después tampoco al final de la dictadura espera una guerra, como pasó en los 80, ¿no? A principios de los 80. Quiero decir, esas cosas que son accidentes históricos, digamos, son cosas inesperadas y que no forman parte del proyecto de nadie, ¿no? Pero que de alguna manera condicionan para que uno después pueda seguir adelante con la idea, ¿no? Que fue lo que pasó un poco con la emergencia de esa asociación informal y de ese movimiento informal que fue la Trova Rosarina, ¿no? Y que significó para muchos como una puerta abierta para después continuar con un proyecto, ¿no? ¿Y qué proyecto? Sí, bueno, yo creo que lo más interesante que ha tenido ha sido la continuidad y la posibilidad de ir renovándose. Sin dudas. Probablemente si uno tuviera que buscarle a ver las mayores virtudes a ese grupo, es la capacidad de seguir adelante durante tanto tiempo y de seguir un poco pensando cada vez diferente y haciendo evolucionar su propia propuesta, ¿no? Yo cuando hablo así no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando porque me resulta mucho más sencillo hablar de mis compañeros, ¿no? Todos tipos que han sido muy perseverantes y que han ido buscando novedades en sus lenguajes, ¿no? Novedades en lo musical, novedades en lo poético, formas de ir adelante diferentes, con grupo, sin grupo, como solistas en algunas oportunidades, y siempre renovando la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, probablemente esa condición de energía y esa condición de seguir adelante y evolucionar sean sus características principales, ¿no? Claro. ¿Y de dónde llegaban las canciones en tu vida? Y ahora nos vamos a meter en los viajes, porque las canciones no dejan de ser otra cosa que un viaje también, ¿o no, Jorge? Sí, las canciones en todos los casos, y sigo hablando por mí y por mis compañeros, tienen que ver con la experiencia íntima. Primero con la experiencia íntima, ¿no? Cómo uno se relaciona consigo mismo, cómo uno se relaciona con las palabras y cómo se relaciona con la música y con sus instrumentos, ¿no? Cada uno con lo suyo, el piano, la guitarra y la propia voz. Claro. Pero siempre parten de una experiencia individual que se proyecta hacia lo colectivo, que está fuertemente alimentada en lo colectivo y alimentada en el lugar donde uno vive y alimentada por los lugares que uno empieza a conocer y por los cuales empieza a andar, pero siempre tienen orígenes distintos en cuanto a que algunos comienzan, yo te diría que todos comienzan cada vez por lugares diferentes, ¿no? Hay gente que comienza, hay algunos de nosotros que prefieren comenzar por la letra de una canción o por una idea. Ajá. Y hay otros que prefieren empezar directamente por lo melódico o por la sonoridad de las cosas, ¿no? Pero siempre son puertas distintas, ¿no? Son formas de abordaje diferentes. Entonces nunca hay como no se puede decir que haya una receta como para empezar
de un solo modo, ¿no? Pero está bien, pero por ejemplo, Oración del Remanso, que es una de las, para mí, canciones que más me gusta en toda el cancionero popular argentino, te digo, no solamente de vos, sino del cancionero popular argentino. Sí. ¿Nació de una imagen, nació de un viaje, nació de estar en el río? ¿O de dónde nace esa canción, esas imágenes? Porque vos relatás una imagen que es fantástica en la Oración del Remanso. Sí, bueno, me parece que en todos los casos, pero yo te diría que en todas las disciplinas artísticas, el lugar donde uno vive y las relaciones que tiene con el paisaje, que tiene con lo natural y que tiene con la comunidad y con toda esa fuerte química que se da entre el trabajo y la tierra y el río o la montaña, cada uno en su lugar, ¿no? Son los que te van dando, en todo caso, elementos como para que las cosas, las ideas se desarrollen. A mí me tocó nacer y crecer al lado de los ríos. Claro. Entonces, para mí ese hábitat es un hábitat muy familiar y es un hábitat muy querido. Hace poco hablaba con un querido amigo mío que pasa mucho tiempo fuera del país porque es un académico universitario y a veces y ha hecho su doctorado afuera, pero siempre dice que por más que esté en lugares bellísimos, siempre extraña volver al río porque es de acá. Claro, porque es claro. Un tipo que creció acá en el río y haciendo deportes náuticos y yendo a la isla, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo. Yo siento que el lugar está cerca es un lugar ribereño, ¿no? El que a mí me toca. Sí, es verdad. ¿Y sos bicho de río? ¿Sos de tener una lancha y salir a la isla y pasarte a lo mejor en un rancho? Sí, me encanta, me gusta mucho. Probablemente cuando tengo que pensar en el ocio, cuando tengo que pensar en el descanso, inmediatamente pienso en eso. No pienso en los lugares lejanos, sí a veces pienso en el mar porque me resulta muy atractivo el mar. Y entonces, bueno, a veces uno organiza una ida para allá, ¿no? Pero el lugar inmediato es el río. Y sí estoy cerca de eso porque he tenido desde adolescente piraguas y kayaks y esas cosas que a uno le permiten moverse rápidamente desde la costa hasta la isla y bueno, y viajar por esos lugares que uno quiere. Así que sí, siempre he tratado de no estar demasiado tiempo sin una embarcación cerca, ¿no? Sin tener una embarcación disponible, quiero decir, ¿no? Claro. Bueno, que es algo común también en todos los que vivimos a las orillas del río. Claro, siempre tenemos si no la tenés, siempre tenés algún conocido que tiene una lancha o que tiene alguien te cruza hasta la isla. Claro, exactamente. Y esos paseos por la isla, digamos, ¿van siempre así como fogón, acompañado de una guitarra, o te gusta más la actividad náutica y aprovechar de la playa? Mira, es muy raro que nosotros llevemos la guitarra a la isla. Cuando vamos a la isla vamos con otra idea. Es una idea que tiene más que ver con el silencio, con lo contemplativo, con comerse un asado en la isla o tomarse unos mates si no hay demasiado tiempo, pero es más que todo yo siento que es uno lo mira más como por el lado de que ese rincón es un santuario al que uno va a pensar, va a descansar, va a poner un poco la cabeza en blanco, y bueno, me parece que cumple esa función, por eso nos llevamos la guitarra, ¿no? Está bien. ¿Y han aparecido algunos poemas ahí en esos paseos por la isla? No específicamente durante el paseo, pero sí ocurre que me parece que pasa siempre, ¿no? Independientemente de donde vayas.
Me parece que el ocio, esa cuestión del no hacer nada y el de tener tiempo de mirar y el de tener tiempo de escuchar, una escucha que en el caso nuestro es una escucha de mucho silencio, que tiene que ver con el sonido de lo natural. Después termina despertando cosas, recuerdos y estímulos que finalmente a lo mejor terminan en un boceto, terminan en una copla, terminan a lo mejor en un poema, en la letra de una canción. Y bueno, a mí me ha pasado, y creo que a todos les pasa. Tenemos varios amigos músicos que son frecuentadores del río y que de allá sacan sus cosas, ¿no? Martín Neri hace poco tiene un disco bellísimo que tiene que ver con la vida de gente islera, ¿no? Y gran parte, por ejemplo, del trabajo de producción del disco de Chula Venegas, por ejemplo, querido amigo, ambos de acá de Rosario, buena parte fue arreglado en paseos a la isla, ¿no? Claro. Pero ahí ellos ya se llevaban la guitarra, ya se llevaban papel para anotar cosas y qué sé yo. Quiero decir que es un lugar del cual seguro que te traes alguna idea. Jorge van der Mole, ¿se considera más viajero o turista a la hora de viajar? No. Yo nunca fui un turista, creo que nunca voy a hacerlo. No soy un tipo que ha viajado mucho en cuanto a esa posibilidad de conocer lugares distantes y voy a necesitar otra vida para eso, pero sí he viajado mucho para trabajar. Claro. Sencillamente porque nuestro trabajo consiste en buscar escenarios diversos, ¿no? Y entonces uno viaja mucho con todos esos proyectos relacionados con el trabajo, ¿no? Y afortunadamente esos viajes se disfrutan mucho, ¿no? Tal vez uno se queda con las ganas de permanecer en ese lugar nuevo al que fue un par de días más o una temporada larga, ¿no? Hace un par de semanas fui por primera vez a tocar a Ushuaia y bueno, es uno de esos lugares que uno terminó de tocar y dice, bueno, qué lástima que no me puedo quedar, ¿no? Pero me quedaría un par de semanas ahí, ¿no? Claro. Por lo menos. Porque hay formas de belleza que uno no imagina. Hay además esa cuestión de cuando uno tiene, la gente que te recibe tiene muy buena onda, y son conocedores del lugar, son justamente tus anfitriones los que te ponen en contacto con la parte más bella, con aquellas cuestiones, con aquellas partes que no se ven en el turismo, que los turistas no ven, ¿no? Claro. La Chiqui González decía que la diferencia es que el viajero se desvía, ¿no? El turista tiene un escenario montado y un trayecto, y en cambio el viajero es el que se desvía de los lugares habituales y el que empieza a ver otra cosa, ¿no? Claro, bueno, por eso este programa se llama Viajero, justamente, porque esa es la idea, ¿no? De siempre tratar de encontrar ese rinconcito o ese lugarcito diferente de lo que no es turístico. Vos sabés que no vamos a aprovechar de la buena voluntad del señor Jorge van der Mole. Una pequeña tanda, un breve cortecito y seguimos, Jorge. Vamos a aprovechar de tu buena voluntad. Dale. Estamos hablando nada más ni nada menos que con Jorge van der Mole, señores. Yo me quiero meter en sus viajes. Yo me quiero meter, giras, no parás de escucharlo porque es increíble esa paz que tiene al comentar y al hablar. La que transmite con su música es la misma que transmite él con su persona y a la hora de una charla. Quiero irme de viaje con Jorge van der Mole. Totalmente. Jorge van der Mole, con él estamos charlando, Gaby. Sí, bueno, Jorge en el otro bloque hablaba que había ido por primera vez a Ushuaia y que se había quedado enamorado del lugar y quedado con ganas de más. Entonces la pregunta, Jorge, ahora es, cuando salís de gira, ¿prevés, aunque sea quedarte un día más, o prevés dentro de la agenda de ese seguramente fin de semana bastante apretado, tener un lugarcito para decir, pero quiero ir a recorrer algo, quiero conocer por lo menos un poquitito
del lugar? Esa posibilidad a veces se da y a veces no, porque tiene que ver con los días que uno ocupa para viajar, tiene que ver con el calendario, con una agenda previa, y a veces uno puede quedarse. A veces puede ir a lo mejor un par de días antes, ¿no? Que es la otra posibilidad. Claro. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos eso no ocurre, ¿no? Está como dividido. En algún porcentaje bajo te podés quedar un par de días en el lugar o ir un par de días antes, ¿no? Pero es bastante azaroso eso. Claro. ¿Y con la comida pasa lo mismo o decís, no, pero pará, que estoy acá, tengo que comerme, no sé, estás en el norte, te tenés que comer unas empanadas, o decís, bueno, en el sur un chivito? Sí. Bueno, me parece cordero. que eso está realmente muy, muy relacionado con la gente con la que te vinculás cuando estás viajando. Claro. Cuando tenés la suerte de encontrarte con esos tipos que adoran su lugar y que además son muy entusiastas y son esos anfitriones fantásticos, enseguida te van a llevar al lugar donde mejor se come esto, donde mejor se come lo otro, donde se comen los mejores pescados y donde se comen los mejores sándwiches de milanesa en Tucumán, por ejemplo. Viste que los tucumanos son como fanáticos de los sándwiches de milanesa. ¿Vos sabés qué es la son más o menos como que ellos lo han inventado, ¿viste? Dentro de poco va a funcionar así la información. Y entonces, en esos casos vos te encontrás con gente que te dice, bueno, vamos a comer un chivito acá o un cordero allá, ¿no? Claro. Muy bien hecho por gente que lo sabe hacer bien en cada lugar. Eso sí ocurre frecuentemente, ¿no? Del mismo modo que hay que decir que cuando uno viaja, yo tengo una enorme sensación de gratitud hacia la gente que nos recibe, porque es muy, muy frecuente que, tanto cuando voy solo como cuando voy con mis compañeros del grupo, los otros músicos, que nos reciban muy bien, nos reciben siempre muy cariñosamente, y siempre hay alguien que hace comida caseras y nos espera con comida casera. Y esa dedicación no es una cosa que te da lo mismo. Claro. Es realmente, nosotros estamos muy agradecidos por eso. Hay alguien que se puso a cocinar para un grupo de desconocidos, claro, que viene de viaje, que no sabe qué tipo de trato pueden llegar a tener, si son gente agradable. Hablo por ellos, ¿no? Respecto de nosotros, que no saben quiénes somos, si somos tipos afables y si somos tipos gentiles o si somos hoscos y jodidos y qué sé yo. Y sin embargo nos esperan con alguna comida casera y bueno. ¡Oh, qué lindo! A esa gente hacia ellos uno tiene un enorme agradecimiento, ¿no? Porque sería mucho más sencillo que te metieran en un restaurante y arreglate, ¿no? Ese tipo de cosas. Es realmente eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Claro, totalmente. Vos hablabas también de mucha recorrida, de muchos kilómetros recorridos y mucha ruta. Tratás de manejar siempre, hablabas fuera de aire de que tu auto sos de hacer 300.000 kilómetros con el auto. ¿Sos de manejar? ¿Van en motorhome? ¿Cómo? Mira, la verdad que hemos viajado de todas las maneras posibles, ¿no? Hemos desde el buquebús, pasando por minibuses, en colectivo de línea, en auto, en combi, en avión, qué sé yo. Depende del lugar, depende a donde uno vaya, ¿no? Me parece que en cada caso, y según nos estemos moviendo más o menos personas, la cosa es diferente. Pero sí, no sé si por suerte o lamentablemente, me ha tocado manejar mucho, ¿sí? Hacer muchos kilómetros manejando, porque a veces uno con su propio auto hace las cosas más rápido y prefiere estar
aunque tengas que después manejar de madrugada, qué sé yo, estás como más, haces las cosas más rápido y tenés más libertad de acción, ¿no? Totalmente. ¿El mate te acompaña siempre que vas en auto manejando o viajando? Sí. Inclusive en algunos lugares el mate es clandestino. Sabes que no podés tomar mate en las rutas cordobesas, por ejemplo. Claro, sí, es un tema. No podés, no podés llegar a una caminera y con el mate en la mano. ¿No quiere uno oficial? No. Jorge, bueno, ¿y te pasó? Quiero decir, bueno, el mate es una cosa que me parece que todo el mundo comparte, ¿no? Y me parece que es una compañía imprescindible si estás viajando, sin ¿no? Sin duda. Viajando a cualquier momento del día, yo vivo tomando mate, Jorge. Jorge, ¿te pasó en algún lado, decía, que el chofer dijera, pero estoy con Jorge van der Mole, y tuviera algún beneficio eso? No, dice, el estribillo de alguna canción y seguiste, dice. ¿Te dijeron eso alguna vez, no? Mira, la verdad que nosotros hemos tenido la suerte siempre de encontrarnos con gente siempre de muy buena voluntad y muy discreta, qué sé yo. Nosotros agradecemos mucho eso. Son siempre muy buenos tipos, claro. Además muy cuidadosos, muy compañeros. Sí. Nunca hemos tenido ningún trato así inhabitual, quiero decir. No, claro. Dije, bueno, Cristo. Pase, maestro. No, vos te referís a eso. No, claro. Mira, no, sí, por ejemplo, tengo, hemos agradecido mucho a los choferes de los buses, de los colectivos de larga distancia, porque muchas veces nos han dejado llevar el instrumento mamotretos arriba, sabiendo que probablemente en la bodega se rompan o se deterioren, ¿no? Claro. Y a veces es un lío subirte con una guitarra con un estuche rígido arriba de un colectivo, más la mochila, más el bolso de mano, lo que sea, ¿no? Es decir, que esos tipos que saben que vos estás cuidando algo, porque probablemente si lo llevas en la bodega se deteriora, bueno, están haciendo, de alguna forma están reconociendo el trabajo que vos estás haciendo y el cuidado que vos tenés, ¿no? Y bueno, eso, esa gente existe, ¿no? Sí. Claro. Tal cual. ¿La valija con muchas cosas o la valija bien vacía para que el caminar sea más relajado? Y se trata de llevar solo lo necesario, ¿no? En todos los casos, sí. En la vida misma, diría Jorge van der Mole. Sí, qué sé yo, la menor carga posible, ¿no? Claro. Bueno, entraron en el mundo de las maletas y ahí es donde yo hago la pregunta. ¿De qué? ¿Los calzones? Le voy a preguntar los calzones a Jorge van der Mole y yo me tengo que retirar. Le he preguntado a todo el mundo pero sí, van der Mole no va a quedar afuera de esto. No puedo creer. Perdón, Jorge. Bueno. ¿Cuántos calzones van en esa maleta? ¿La misma por la cantidad de días que te quedás? Exactamente. Bien. Y una bolsita para traerlos de vuelta. Exactamente. Sí, la bolsita es fundamental. Me parece que eso es digamos, es norma, digamos. No te creas. No. Tengo muchos colegas, hemos entrevistado muchos colegas de la música. Mucho músico que... No vayas a creer que todos como que así. prorratea, ¿no? Sí. Y cuando... Bueno. Cada cual tiene su... Claro, por eso preguntamos. Y cada cual tiene su estrategia, digamos. Claro. Y cuando... ¿cómo va esa maleta? Digamos, ponele, estás en el hotel y se corta la luz. ¿Con la luz apagada vas a encontrar todo como corresponde o es todo un revuelo y tenés que estar tanteando? No, hay ciertas cosas para las cuales prefiero tener un orden estricto, qué sé yo. En ese caso es mejor tener todo muy ordenado, ¿no? Sobre todo porque muchas veces se mezcla las cosas técnicas con la ropa, ¿no? Entonces, para ciertas cosas prefiero un orden muy estricto, saber que no se me va a hacer demasiado lío. Pero igualmente siempre
alguna cosa termina faltando, ¿no? Pero bueno, uno intenta de que eso no pase y de que no se queden cosas en el camino, o que uno no empiece desesperadamente a revolver todo para encontrar algo, ¿no? Es un lío eso, una pérdida de tiempo también. Sí, además con el riesgo de perder todo, ¿no? Claro, y sí, como si eso fuera poco, que es la herramienta número 1 del trabajo. Una de las herramientas. La otra es tus sentimientos y tu forma de escribir. Sí, bueno, eso, digamos, eso más o menos permanece estable. Uno trata de... Sobre todo, el mayor problema de los viajes es descansar y dormir adecuadamente, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con el modo en que uno después va a subirse al escenario, qué rendimiento va a tener cuando tenga que cantar, ¿no? Y bueno, a veces los viajes no son demasiado adecuados para el sueño, ¿no? Y por ejemplo, la comida, ¿la disfrutás así? Eso hoy no nos adentramos a preguntarte. Decís, estás en un lado como en el norte y te obligás a probar algo o no. Pues digamos, pues si estás en una ciudad que te dice, mira, acá se come este postre particular, ¿te obligás a probarlo o por cantar y el cuidado de la garganta? Porque muchas veces el hecho también de comer también influye tanto como dormir. Y vos estás en Mendoza, un vinito. Mira, la precaución que yo suelo tomar es no comer demasiado, o no comer inmediatamente antes de tocar. Claro. Una vez que termina, comemos tranquilo. Una vez que terminás. A mí me parece que lo más adecuado es escuchar a los que saben, y cuando... lo que nunca dejo de probar es cuando alguien te sugiere algo. Si hay alguien que sabe y que conoce el lugar y te sugiere algo, es porque lo tiene muy conocido, y generalmente no le erran, ¿no? ¿Y el top 5 viene por el lado del asado, de carne, pescados? No, me parece que eso la verdad que tenemos el paladar bastante amplio para lo que venga, ¿no? El asado es una cosa bastante frecuente, pero como te decía antes, hay gente que de repente te espera con unas empanadas caseras maravillosas, o que te esperan con un pescado o con un chivo, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo. O un picante de pollo, por ejemplo, en Jujuy. Qué rico, picante de pollo en Jujuy. Anotado, David. Ese tipo de cosas. ¿Y dónde estuviste, en qué lugar estuviste que dijiste, mirá dónde me trajo la música? Mira, la verdad que me parece que cada lugar tiene lo suyo, y lo digo sinceramente, ¿no? Porque a veces uno no espera demasiado, porque va a una localidad del medio de la provincia de Buenos Aires, uno de esos pueblos parecidos a los otros pueblos, y de repente te encontrás con gente maravillosa. A lo mejor lo que no tiene de paisaje lo tiene la gente que te recibe, quiero decir, ¿no? Claro. En Ushuaia nos esperaron, y fuimos, además de lo bello de lo que te rodea, la gente resultó maravillosa, ya que hablamos de ese viaje cercano, y pude conocer, por ejemplo, que esas son las cosas interesantes. Si vos llegas a un lugar y te metés y te encerrás en el hotel, es una situación. Y si llegás, y como hicimos nosotros, primero fuimos a un encuentro de escuelas experimentales, después fuimos a visitar el polivalente de arte, donde estuvimos tocando con los alumnos del lugar, y después estuvimos en un proyecto coral que se ocupa de gente que se está rehabilitando de sus adicciones. Te encontrás con maravillas, ¿no? Es decir, no solamente el lugar, sino que empezás a ver qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente hace, a qué se dedica, cuáles son sus principales habilidades, qué tipo de idiosincrasia tienen, ¿no? Bueno,
y cada lugar tiene algo que te maravilla, ¿no? Sí, claro, tal cual. Y navegás entre rutas y montañas y pues, es verdad, yo tampoco sabría con qué quedarme porque cada lugar tiene algo particular y todo es muy lindo, aunque el mar es un gran centro de descarga, dicen. Sí, el mar tiene, el mar a mí me resulta, cada tanto quiero y tengo como una necesidad de ir al mar, sí. Quedarme unos poquitos días nomás, unos pocos días. Tengo alguna cosa pendiente que es embarcarme en mar adentro, que es una cosa que nunca hice, salvo cruzando el Río de la Plata, pero ese tipo de cosas, ¿no? Ir, pero quedarme unos días, pero para salir en barco pesquero de mar adentro, ¿no? Sí. Cosas que me interesaría mucho. Mirá vos. Bueno, una linda apuesta, una muy linda apuesta. Y Jorge, ¿y qué música te acompaña en los viajes? Mira, yo no soy de los que escuchan mucha música. Mira. Sí escucho lo que me sugieren mis compañeros, que son muy escuchas. Marcelo, Estenta, Fernando, Silva, principalmente son ellos los que escuchan mucha música y que por ahí te dicen, che, escuchaste tal cosa, y ahí te pasan alguna perlita, alguna cosa muy jugosa para escuchar, pero yo no soy de los que viajan con auriculares y escuchando, ¿no? Mira, y eso en esa búsqueda de decir, che, escuchaste tal cosa, ¿es más por el lado profesional o por el lado del placer solamente de escuchar la música? No, cuando un músico te dice algo, te lo dice desde el centro del alma. No lo piensa de ninguna otra manera, ¿eh? No hay una cuestión que tenga que ver con la profesión o con el trabajo. Cuando un músico te dice, escuchá tal cosa, o si escuchaste tal cosa, te lo dice porque se emocionó. Claro. Eso te lo puedo garantizar. La verdad, Jorge, no tenemos más que palabras de agradecimiento contigo para brindarnos tu tiempo y hablar con Viajero Frecuente y contarle al país de qué se tratan los viajes y un poco la vida de Jorge van der Mole. Bueno, yo les agradezco mucho esta posibilidad de diálogo, y verdaderamente me he sentido muy cómodo. Me alegro muchísimo. Muy grato. Me alegro muchísimo. Gracias. Nos pone muy felices que nos digas eso también. Jorge, un gran abrazo y nos encontramos en el camino. Dale, que estén muy bien, un abrazo enorme y allí nos encontraremos. Gracias, viejo. Beso enorme. Hasta luego. Qué placer, Qué lindo, señores, qué placer. qué linda nota. Jorge van der Mole, nada más ni nada. Quiero hacer un viaje con Jorge. Qué paz que tiene Jorge. Impresionante, así, muy tranquilo, muy Sí, tranquilo. sí, Quiero ir a tomar unos mates a la isla. Estamos ahí enfrente. Estamos acá nomás. Estamos acá nomás para ir a... Y que nos pasa a buscar el canoero. Claro. Claro, sí, hay que armar una lancha, lo pasamos a buscar a Jorge y nos vamos para la isla, a tomar unos mates. ¡Qué lindo!